Hola, bienvenidos a todos. Hoy vamos a ver dentro de la investigación sanitaria la recogida segura de datos. En primer lugar, vamos a ver nuestro proceso de investigación sanitaria. En primer lugar, a partir de una hipótesis que tenemos planteada, pues establecemos un objetivo del estudio que queremos realizar. Según el diseño de nuestro estudio, que puede ser de muchas maneras, casos controles, cohortes, etcétera, ensayo clínico, estableceremos un protocolo de recogida de datos. Este protocolo recogerá todos los datos interesantes e importantes que pueden influir en nuestro estudio, así como la sucesión de los mismos, los tiempos en los que se recogen, quién los recoge, por qué se recogen, etcétera. Y una vez los tengamos ya claros, los sujetos o pacientes del estudio son nuestra fuente de datos. Los datos que provienen de nuestros pacientes o de nuestros sujetos se deben de incorporar a un sistema virtual o informático, analógico, para proceder a su estudio. Esta entrada de datos se puede realizar con validación o sin validación. Normalmente es preferible con validación. Sin validación es cuando vienen todas las pegas. Y luego explicaremos por qué. Siguiendo con lo que es la investigación sanitaria, una vez hemos obtenido todos los datos de nuestros pacientes, debemos de realizar una depuración de datos, sobre todo si la entrada de datos no ha sido con validación, es decir, no ha sido de manera segura. Casi siempre la depuración de datos la realizamos independientemente de que se haya realizado con mayor o menor control y en su validación, debido a que más de una vez nos hemos encontrado alguna sorpresa. Esta depuración de datos, muchas veces hay gente que habla de la depuración de datos previa, aunque yo no creo mucho en ella, es aquella que en realidad estamos introduciendo datos de manera validada y dicen en algunos autores que posteriormente no hay que hacer depuración de datos. En mi caso, les recomiendo que realicen la depuración de datos posterior. ¿Cómo se realiza esta depuración de datos? Pues se realiza con paquetes estadísticos que ustedes bien conocen y pueden utilizar. Una vez tengamos los datos depurados de nuestra investigación, pasaremos a la lectura de los datos desde el paquete estadístico, el SPSS, el Stata, el que ustedes normalmente utilicen. Una vez ya hemos cargado todas las variables, todos nuestros datos, con sus variables, etcétera, procederemos a crear variables. Muchas de estas variables, mucha gente las crea previamente, cosa que es muy desaconsejable, porque el paquete estadístico trabaja con la máxima precisión. Y una vez ya con todo el estudio y todas las variables creadas, por ejemplo el índice de masa corporal, pues lo creamos desde el paquete estadístico, no hace falta sacarlo desde el Excel, por ejemplo. Procederemos al análisis estadístico y a la interpretación de resultados. ¿Por qué es importante la recogida segura de datos? Porque nos permite trabajar de una manera más profesional, minimizamos los datos faltantes y eso indirectamente nos ocasiona un ahorro sustancial del trabajo. Muchas veces depuramos datos y al depurar datos nos damos cuenta de muchos datos erróneos, de muchos datos faltantes y nos hace volver a revisar las historias clínicas de los pacientes que han participado en el estudio para recoger y depurar esos datos. Pues si lo hacemos de una forma segura nos ahorrará muchísimo trabajo posterior. Todos los que han estado involucrados en estudios clínicos se dan cuenta que esto es así. Entonces siempre luego hay que volver a buscar datos, a recoger datos que nos faltaban, etcétera, etcétera. También, gracias a tener los datos de forma más segura, evitaremos sesgos sistemáticos que luego son muy difíciles de corregir o imposibles. Entonces, a partir de los datos, una vez hemos metido mal un dato, pues será muy difícil de corregir. Es decir, lo vamos a arrastrar durante todo el análisis estadístico e incluso en la interpretación de datos y nos va a dar lugar a confusión en las conclusiones que llevemos de nuestro estudio. Y al compararnos con otros estudios nos daremos cuenta que nuestros datos son muy anómalos. Esta recogida de datos segura también nos facilitará
una interpretación más correcta de las medidas de magnitud y de asociación que hemos encontrado en nuestra investigación y por lo tanto reforzarán la hipótesis de trabajo que hemos empezado a hablar de ella. ¿Cómo se hace esta recogida de datos? Pues bien, se puede hacer de varias maneras. La más recomendable es utilizar una base de datos, tanto sea una base de datos Access, que todos ustedes conocen, que es la más sencilla y más fácil de manejable por todos nosotros, o otras bases de datos más profesionales para estudios mucho más complejos, que se utilizan muchísimas tablas con múltiples relaciones entre ellas, etcétera. Pero nosotros con Access ya en casi todos los estudios que manejamos nosotros de cohortes, etcétera, nos podrían servir. Otro tipo que la gente utiliza mucho es el Microsoft Excel, la hoja de cálculo. Bien, muchos manejamos la hoja de cálculo Excel desde hace mucho tiempo, pensamos que sabemos manejarla muy bien, pero ojo, a la hora de introducir datos de un estudio de investigación hay que hacerlo de manera segura y muchas veces, muchísimas veces no lo hacemos bien. Y estas sesiones van dirigidas a enseñarles cómo recoger de la manera más segura posible dentro del Microsoft Excel los datos. Cuidado, no siempre que recogemos todos los datos en Microsoft Excel van a ser datos depurados, fidedignos, etcétera. Les voy a contar, por ejemplo, una compañera me pasó una base de datos y me volví loco con una variable que era una variable fecha porque había metido 31 de septiembre del 2000 no sé cuántos o de 1900 no sé cuántos. No eran muchos pacientes, pude detectar el error y lo pude subsanar, pero si no esa variable la perdía y es una variable muy importante. Ahora mismo les voy a mostrar un ejemplo de un estudio. Este es un estudio que participo yo, este es el Microsoft Excel. Aquí abajo tiene varias hojas y vemos aquí arriba en la primera línea todas las variables puestas, cada columna es una variable, eso está de manera correcta y vemos todas las variables. Aquí ya vemos variables faltantes, alguna columna en blanco. Bueno, voy a cerrar la hoja de Excel para que me permita abrir el SPSS. Este es el SPSS, voy a abrir la hoja de datos que les acabo de enseñar, el estudio que les acabo de enseñar. Vamos a abrirlo para enseñarles una cosa. Ya han recogido la base de datos, entramos, todos los programas informáticos son iguales, ¿vale? Lo cogemos y normalmente le daría a pegar para trabajar con sintaxis, porque es más profesional, pero le voy a dar a abrir para ver simplemente los datos. Le digo aceptar y ya me ha cargado todas las variables que las puedo comprobar en vista de variables aquí abajo. ¿Lo ven? Ven aquí. Ven aquí abajo en la vista de variables. O a mí me gusta más trabajar con este botón de aquí. Me dice que son las variables. Le doy a las variables. Lo voy a hacer un poco más grande para que sea mejor. Y aquí están todas las variables que hemos cargado. Cuando voy definiendo todas las variables, me iré diciendo todas. Ha cargado todas estas variables. De entrada, podemos comprobar aquí abajo, que existen ahí varias variables. Lo vemos ahí, la V48, V49, V50, que están vacías. Por lo tanto, las deberíamos de eliminar del estudio. Otra variable interesante que nos aparece son estas que vienen con una A. Las describe con una A porque son variables cadena. Y, por ejemplo, notas es una variable cadena que la ha importado como una variable cadena y no numérica. Seguramente sea porque el investigador principal la ha utilizado para ir haciendo anotaciones de cada paciente o de casos o tal, mientras va haciendo la investigación. Otra variable que ha incorporado como variable cadena es la V37. Está claro que esta variable no ha sido nombrada y por lo tanto seguramente sean sitios donde no haga falta esta variable, no me va a hacer falta, por lo tanto la eliminaré. No habrá ningún problema en eliminar estas dos variables. Sin embargo, esta variable de aquí abajo, diat, es una variable que me puede interesar y me la he importado como una variable cadena. Vamos a buscarla y vamos a verla.
ya directamente en la base de datos. Voy a cerrar aquí y me voy a la vista de datos. Voy a ver los datos que hemos importado en la variable diat. La variable diat, como pueden comprobar, la tenemos aquí al lado de alcohol. Bajamos un poco para ver más datos de pacientes y aquí ya me aparecen datos de pacientes. Diferencia entre alcohol y diat. Alcohol es una variable codificada numérica y esta es una variable codificada de manera cadena. ¿Por qué? Porque los números aparecen en la izquierda y luego ¿Y por qué la ha interpretado como una cadena? Porque si se fijan hay cadenas alfanuméricas dentro de la propia variable en distintos casos. Sin embargo, en alcohol no, siempre está valorable en 0 y 1. ¿Esto qué nos puede acarrear? Pues nos puede acarrear muchos problemas a la hora de codificar esta variable, ponerla de forma correcta, etcétera, etcétera. Bastante trabajo. Y luego comprobar estos datos si nos pueden servir, si son nulos, etcétera. En fin, hasta aquí la introducción de la recogida segura de datos y les espero en la próxima entrega. Muchas gracias a todos.